Hola, buenas tardes. Quiero hablarles un poco sobre la situación que está ocurriendo actualmente en el país de Haití, país que es bastante relevante para ciertos auditores que estén escuchando ahora de los países de República Dominicana y principalmente de Chile, el país de donde soy yo. Principalmente por las consecuencias que esto podría tener, pero también para entender por qué tanta gente está dispuesta a abandonar Haití para otro país. Y eso es porque actualmente, aunque no es algo muy nuevo porque Haití, si es que conocen un poco de su historia, se darán cuenta que pasa de desgracia en desgracia y de gobierno autoritario en gobierno autoritario y tendencia socialista. Haití actualmente está al borde de una guerra civil. Y lo importante es ver por qué está ocurriendo esto. Bueno, para hacer una pequeña contextualización, primero hay que saber cómo se empezó a ocurrir esto. Esto comenzó antes del presidente actual, que es entre comillas, muy entre comillas, de derecha, y vamos a ver por qué. Esto comenzó en realidad hace algunos años y tiene en gran parte consecuencia de la intervención de Venezuela en Haití durante el gobierno de Hugo Chávez. Ahora, no voy a darle responsabilidad por completo a los chavistas, porque la verdad es que este es un problema que Haití tiene desde mucho antes y tiene que ver con su cultura y modo de pensar. Pero la crisis que se está causando actualmente tiene como origen el chavismo. ¿Por qué? Porque a principios de los 2000, cuando estaba Hugo Chávez interviniendo, llegando al poder en Venezuela, decidió a partir del año 2005 crear una organización que se llama la Alianza para el Caribe. Y lo que consistía esta organización es que a cambio de darles petróleo de un costo muy bajo, artificial, que en ningún mercado lo podrías encontrar naturalmente, sino que subsidiado con dinero de los venezolanos, les vendió petróleo a costo muy bajo a numerosos países centroamericanos y del Caribe. Ahora uno se preguntaría, ¿para qué? ¿De buena persona? No, estaba haciéndolo a cambio de influencia, y de esa manera el chavismo empezó a influir bastante en la política de países caribeños y centroamericanos, empujándolo hacia su posición para tener así muchos más aliados. Pero esto eventualmente terminó acabándose este costo bastante bajo del combustible, porque llegó la crisis en la que está actualmente Venezuela, y Venezuela paró de hacer estos subsidios de petróleo a otros países. En consecuencia, empezó a aumentar el costo bastante del combustible en distintos países del Caribe y Centroamérica, que tuvieron que ajustar los precios de acuerdo a que aumentó el costo. Ahora, en otros países hubo cierto malestar, pero no hubo la situación problemática que hay actualmente en Haití. Y la verdad es que la situación problemática actual tiene que ver en parte por las medidas que se están tomando con el combustible, pero también en parte por la mentalidad haitiana. ¿Por qué? Porque el presidente que llegó actualmente, que llegó el año 2017, si no me equivoco, en febrero del año 2017, sí, fue electo con un porcentaje de un 32,81%, que fue cuestionado porque él salió en segundo lugar porque decía que en realidad hubo manipulación de voto y no reconoció la derrota. Se hizo una segunda vuelta, y en la segunda vuelta este señor ganó con más de un 50%, el que se supone que es de derecha, y esto lo digo muy entre comillas. Y también ahí hubo protestas y manifestaciones porque se dijo que en realidad había habido manipulación de votos, que es bastante posible que haya sido así, y corrupción, cosa que es bastante característico en las elecciones haitianas, que en realidad, que al igual que países africanos, tiene la característica de tener numerosos dictadores, golpes de estado y guerras civiles. No es algo muy raro, y en este caso se cuestionan bastante las elecciones, al igual que todos los países africanos en general, no para tampoco todos. Y este presidente llegó con bastante apoyo de la comunidad internacional, porque tiene una situación muy similar a la Argentina. Haití está increíblemente endeudado, con una inflación altísima y con subsidios en todas las áreas de la economía. El Estado controla gran parte del ámbito económico. Se encuentra en una situación desastrosa tras el terremoto que tuvieron hace algunos años, que todavía no se recuperan, que estuvo en un grado 7, me parece, en la escala de Richter. Y a cambio de darle dinero para que pudiera funcionar su gobierno, el Fondo Monetario Internacional le dijo al presidente de Haití: tienes que empezar a cortar ni siquiera todos los subsidios, pero tienes que reducir un poco el gasto y cortar los subsidios al combustible, que están gastando una brutalidad de dinero para mantenerlos en precios tan bajos artificialmente. Y se empezaron a hacer estos cortes de subsidios porque justamente era insostenible, el gobierno estaba completamente endeudado, y lo que tuvo como consecuencia es que la gente de Haití salió a manifestarse y pedir que se saliera el presidente del poder, porque no estaban felices de que aumentó el costo del combustible.
Y ahora las exigencias, además de que salga del poder, dicen que les aumenten el sueldo mínimo, que les vuelvan a colocar todos los subsidios que tenían y que el Estado además se encargue de darles más ayuda todavía, que el Estado tiene que mantenerlos a ellos. Básicamente el problema, si se dan cuenta, no es solo un tema de costos para el combustible, a todos nos molesta cuando sube, etcétera. Pero aquí hay una mentalidad en los haitianos, y eso explica por qué a la izquierda le gusta tanto la idea de traerlos para temas electorales, es una mentalidad muy socialista. Por décadas a los haitianos el gobierno les da subsidios, se encarga de entregarles bonos constantemente, el Estado se encarga de grandes partes de la economía y la gente lo ve como su derecho, al igual como pasa en gran parte en Argentina, pero en menor medida, y en distintas áreas económicas, incluso en nuestro Chile también y otros países, en que la gente dice, no, si es que el Estado me dé esto, es mi derecho. Ahora, aquí esto ocurre muchas veces con el tema de la salud, la educación, y dicen, no, si es mi derecho, alguien me tiene que pagar mis cosas. Nada más que allá se extiende a otros elementos, también se extiende también a cosas como es mi derecho que me den un bono, es mi derecho que me paguen el combustible, es mi derecho que me mantengan con la comida. Y básicamente se ha creado una cultura que por décadas está acostumbrada a ser mantenida. Y esto en gran parte no lo ayuda tampoco en la gran cantidad de ayuda internacional que llega de países europeos y desde Estados Unidos. Porque lo que hace esto es que muestra que realmente ya no se desarrolla ninguna actividad económica de relevancia en Haití. Porque en realidad todo lo que se podría producir o hacer no es necesario porque llega desde fuera. Las obras de Estados Unidos y de Europa dirigen en parte a Haití, y esto también lo hace con África. Y lo único que producen es que la gente se haya acostumbrado, además de que el Estado los mantenga constantemente por como era antes, a que en realidad países de primer mundo sean aquellos que les traigan su ropa, la comida, y el país no hace absolutamente nada. Es básicamente un país con una cultura parasitaria, de mantenerse a costa de otros, y eso es un gran problema. Entonces, como estábamos hablando, se empezaron a hacer estas reformas y por eso se está pidiendo que saquen al presidente en protesta. Pero no es un apoyo transversal. Se dice que aproximadamente hay 1 millón de personas marchando por las calles, quemando autos, haciendo destrozos. Pero el presidente tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía y de un porcentaje de la población. Algunos en parte porque la sociedad haitiana es bastante corrupta y se hace muchas compras de favores y con uso de dinero del Estado se dan a distintos grupos beneficios a cambio de lealtad, y otros porque sienten que son necesarias reformas de ajuste para poder mejorar la situación haitiana, que es terrible. Y él dice que los que están haciendo estas protestas son criminales, que él no va a ceder en el poder y que no va a estar cediendo ante terroristas. Y ha habido choques constantes entre la población que está marchando con las fuerzas de seguridad del ejército, y ya han muerto decenas de personas, incluso si no me equivoco estamos cerca de los centenares ya. Y ese está el problema. ¿Y por qué digo entre comillas que este presidente es de derecha? Porque aquí los artículos van a decir, no, es que es un neoliberal que está haciendo políticas que son malas para la población. La verdad es que este presidente es derecha entre comillas, está a la izquierda de Piñera, que también Piñera es un socialdemócrata, porque efectivamente se parece mucho a Macri en el sentido de que está bajando los subsidios no porque quiera, sino porque si no el Fondo Monetario Internacional no les presta dinero y el país quiebra y cae en un caos total. Y además él se dice entre comillas de derecha, y lo tratan así porque en realidad era un empresario que estaba fuera del ámbito político, pero en realidad él ha mantenido el tema de los subsidios, le da a distintos grupos más subsidios, aumentan los impuestos y tiene un control económico total. Entonces realmente no son gente de derecha, estos son socialistas light, moderados. Y lo que podemos observar es que la política haitiana, y esto hay que verlo como una advertencia para tanto República Dominicana como Chile, como cualquier país que esté escuchando esto, de esta mentalidad que ya lo llevo diciendo hace algunos videos, que tiene que ver con una cultura de dependencia. En países como Estados Unidos es una vergüenza que el Estado te mantenga en cualquier cosa. Ahí en Haití se ve como un derecho que el Estado te mantenga en todas tus necesidades. En países latinoamericanos no hemos llegado a ese punto, pero hay cosas como la salud, la educación, también los bonos, en que la gente ya ni le da vergüenza y dicen, no, si este es mi derecho. Y hay que acercarse más a culturas como la estadounidense, donde se ve como algo terrible, algo negativo, que tengas que depender del Estado, porque lo que estás haciendo ahí es depender de personas a las cuales el Estado le está robando para darte cosas a ti que tú no tienes que acceder con el dinero de otros, sino a partir de tu propio esfuerzo.
Y las consecuencias lógicas de esa mentalidad llevada a sus consecuencias máximas las vemos en países como Haití. Países que empiezan a sentir que todo es un derecho, que tienen que ser mantenidos en todo. Y que después ya no logran salir de esa burbuja simplemente porque cuando alguien trata de hacer reformas, no les es posible por el hecho de que la gente se levante diciendo mis derechos, dónde están mis bonos, dónde está la comida pagada por el Estado, dónde están las viviendas dadas por el Estado, dónde están mis derechos de educación, de salud, todas las cosas pagadas por el Estado, y empiezan a haber estos conflictos que llevan a guerra civil o colapso de una sociedad. En menor medida podemos ver una mentalidad bastante similar en los argentinos, que afortunadamente una parte de la población está despertando con este problema, y están reaccionando los liberales, los libertarios, que logran sacar un porcentaje de la población, pero que gran parte de la población argentina también tiene esta mentalidad. Y hay que tomar en cuenta que aunque ustedes les estén dando algo que les gusta, esta mentalidad es peligrosísima y es parasitaria, es negativa para el desarrollo de las personas como para el desarrollo de una sociedad. Y la consecuencia lógica es decir, esto es un derecho. Denme mis bonos, denme mi educación, denme mi salud, que el Estado me pague estas cosas. No, si el Estado me tiene que dar esto. La consecuencia lógica es que eventualmente cada vez más y más cosas van a empezar a ser necesitadas como derechos, entre comillas. Y eventualmente vamos llegando a situaciones como las de Venezuela, que es el ejemplo latino de eso. O Argentina, que es en menor medida el ejemplo de esa mentalidad parasitaria. O Haití, que es la consecuencia lógica cuando ya se ve todo como un derecho, que el Estado se encargue de todo y las sociedades colapsan. Lamentablemente creo que para que Haití pueda realmente surgir ya no lo puede hacer con un gobierno, porque realmente sus gobiernos los votan si no les dan sus subsidios. Lo que tiene que hacer la comunidad internacional es cortar la ayuda humanitaria porque simplemente les están haciendo daño y simplemente dejar que su gobierno colapse y se reorganicen solos después por necesidad, cuando vean que ya no pueden sostener estos subsidios y ayudas que se dan, ayudas entre comillas. Va a cambiar la sociedad a que tenga una tendencia un poco más de libre mercado, más independiente, con una cultura más anglosajona de poder desarrollarse a sí mismo y ver como una vergüenza eso de mantenerse a costa de otros. Y tenemos que estar muy atentos para que nuestras sociedades no lleguen a ese mismo punto. Espero que les haya gustado el video y tengan una muy buena tarde. Hasta luego.